Y entonces estaban filmando ahí en Veracruz, y entonces me acerqué y literal así me metí así a preguntar a hacer plática a los que estaban trabajando, y había justo una chava, una joven, que le pregunté, le dije, oye, ¿y tú dónde estudiaste? ¿O qué? Entonces justo ella estudiaba en el CCC o había estudiado, no me acuerdo, y fue de la manera que me enteré que, que existían escuelas de cine. Lo de siempre, mi mamá me apoyó y mi papá se negó y literal fue así de, no, pues si quieres vete, pero yo no te voy a apoyar y ya sabes, pero bueno. Que primero definan qué tipo de cine quieren hacer. Ok. Y dependiendo de eso, vas a decidir en qué país primero y luego de qué país en qué escuela. Bienvenidos a Blue A Talks. La verdad es que estamos muy contentos, muy de manteles largos. Esperamos, también tengo que decirles que esta Blue A Talk no sea un desastre porque pues estamos con un invitado que acaba de estrenar su película más reciente que se llama Desastre en Familia. Y bueno, ya nos estará platicando su trayectoria, su recorrido y desde luego nos estará invitando. Es más, yo los invito de una vez. Si no han ido a ver Desastre en Familia, pues su vida está siendo un desastre porque les está faltando esa película. Y por favor, como no queremos que haya más desastres, déjenos su like, comenten, compartan, suscríbanse a este canal. Y Rex, ¿cómo estás? Bienvenida, qué ¿Todo gusto bien? compartir contigo. Igualmente, gracias por tenerme aquí. Gracias a ti, Rex. Pues vamos a presentar a nuestro invitado, Manolo Caramés. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Hola Rex, Hola, hola hola. Carlos. Buen día. Buen día, gracias por estar con nosotros, Manolo. Al Un gusto. contrario, gracias por la invitación. Manolo, pues nosotros, bueno, ya mencionamos Desastre en Familia, así que vamos a hablar un poco más de ella más adelante, pero de una vez, coméntanos, está en todos los cines, ¿dónde nos enteramos más? ¿Tienen redes sociales? ¿Dónde sabemos más de Desastre en Familia también? Sí, al día de hoy, que estamos a 2 de octubre, está en 900 salas de cine en toda la República Mexicana. La pueden seguir en redes a través del Instagram de Videocine o todas las redes sociales de Videocine. Y bueno, básicamente. Súper, entonces no se pierdan por ahí ninguno de los Coronarla. contenidos relacionados. Manolo, nosotros aquí empezamos muy facilito, de hecho ya contestamos la primera pregunta, no era consciente, que es ¿a qué te dedicas hoy? Eres director de cine. Y nuestra segunda pregunta es ¿qué estudiaste? ¿Cuál es tu formación profesional? ¿Y cómo tomaste esa decisión? Yo sí estudié cine. Ok, Cuando yo estudié no existía la licenciatura como tal. Yo estudié en el 93, del 93 al 98, en el Centro de Capacitación Cinematográfica, que todavía o sea, existe. Es el que está dentro del CNA, del Centro Nacional de las Artes, en Churubusco y Tlalpan. De hecho, yo soy la generación que entré en el 93, nos sacaron porque justo se construyó en el 93 el CNA, nos mandaron un año al edificio de productores que actualmente está, bueno, toda la vida ha estado en División del Norte, enfrente de la alberca olímpica. Ahí estuvimos tomando clases un año y luego ya nos regresaron. Y bueno, cuando estudié cine en los 90, solo existía la que les menciono y el CUEC, que es la que hasta el día de hoy es de la UNAM, es el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Y bueno, ahora hay más escuelas, que es lo que platicábamos, pero en ese momento pues no solo eran esas dos. De hecho eh, yo desde adolescente encontré un libro por ahí de cine, me encantó. Y luego, como a los 15 años, mi papá compró una videocámara cuando empezaban a salir las videocámaras. Yo todavía crecí que me filmaban en 8 milímetros cuando era niño. y, y luego ya mi papá compró una cámara de video y cuando agarré la cámara de video, la verdad es que ver a través de la óptica, del lente, para mí fue así lo más grande del mundo. Y justo en tercera de secundaria, en primero de prepa, empecé a hacer cortometrajes con mis compañeros de la escuela y era el único que se lo tomaba en serio. O sea, literal, para mí estar filmando los cortos era estar en mi flow, en mi elemento. En tu onda. Entonces, básicamente es como dije, esto quiero hacer. En ese momento, la verdad es que no sabía que se podía estudiar eso. Fue, eh,
finales de los 80s, 91 creo, o 90, que estaban filmando en Veracruz, soy de Veracruz, y estaban filmando Danzón, una película que igual no se acuerdan. ¿La de María Rojo? Justo, Ok. la de María Rojo, que la directora es María Novaro. Y entonces estaban filmando ahí en Veracruz, y entonces me acerqué y literal así me metí así a preguntar a hacer plática a los que estaban trabajando. Y había justo una chava, una joven, que le pregunté, le dije, oye, ¿y tú dónde estudiaste? ¿O qué? Entonces justo ella estudiaba en el CCC o había estudiado, no me acuerdo, y fue de la manera que me enteré que existían escuelas de cine. Y literal, yo estaba estudiando comunicación Ok. Mira, Sí, ok. mira. Empezamos bien. y entonces pues, ya me salí, digo, no llevaba ni siquiera un semestre, Ok. estaba literal, llevaba 2 meses o así, y entonces ya lo de los papás ya no lo cuento, pero pues ya sabrán cómo se No, sí, puso. cuéntanos, eso te íbamos a preguntar. ¿Cómo te fue cuando les dijiste, qué creen? Acabo de pensar que voy a dejar comunicación, bueno, voy a dejar la universidad, voy a dejar comunicación y me voy a ir a estudiar cine. Bueno, yo ya tenía claro, no importa que me quite esto. No, no, Ah, no o- sé, aquí la producción nos bueno, si dirá. no me haces una seña y yo me los pongo, si necesitas darme una instrucción o algo. Es que no me escucho. Está bien, está bien. Básicamente, o sea, ya sabían que quería estudiar cine, yo también ya sabía, lo que pasa es que no sabía dónde estudiarlo. Claro. Había también una en Guadalajara, me acuerdo, pero Claro. bueno, Guadalajara de Veracruz era todavía más lejos. Tengan en cuenta que los vuelos no eran como ahorita, así de que agarras un vuelo y llegas a donde quieras rapidísimo, ¿no? Rapidísimo. Y no había tanta frecuencia. Entonces, al final, eh, lo de siempre, mi mamá me apoyó y mi papá se negó y literal fue así de, no, pues si quieres vete, pero yo no te voy a apoyar y ya sabes, pero bueno. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo lo resolviste, Manolo? Pues, literal, mi mamá sí me ayudó y al final, el primer año estuve pidiendo asilo en casa de amigos, en Ok. departamentos de amigos en la Ciudad de México. Literal parece broma, pero sí viví unos meses en el cuarto de un amigo que era en la azotea, porque era un edificio que era de su abuelo, y entonces mi amigo que estudiaba en el CCC era el conserje administrador del edificio, y entonces él vivía en el cuarto de la azotea. Ok. Y literal, estuve viviendo ahí 3 meses. Wow. Pero bueno, al final, pues cuando quieres algo, creo que justo tienes que hacer sacrificios, salirte de tu Claro. zona de confort, y un poco fue lo que sucedió. Y bueno, muy contento de la decisión de ya de hace muchas décadas. Pero bueno, aquí estoy. Y ya que llegaste a estas clases de cine, dijiste, ¿sí soy de aquí? ¿O qué notaste? ¿Cuál fue la diferencia para ti de venías a estudiar comunicación, que pues es más amplio, digamos, allá llegar a esta carrera, licenciatura en cine? Yo apliqué para el examen del CCC en el 92, en 1992, Ok. y lo reprobé. Ok. Entonces, literal, lo que hice fue hablar con el director y decirle, oye, a ver, a mí sí me interesa mucho esto, y le eché ahí un rollo, siempre fui muy rollero. Y literal me dijo, a ver, si en verdad te interesa, quédate a trabajar con los cortometrajes, justo vamos a empezar, coincidió que iban a empezar una ópera prima en Veracruz, es que no me acuerdo el título, la Dama de Noche, está basada en Ok. una novela. Ok. Entonces justo iban a filmar en el 92 la ópera prima en Veracruz, y como yo era de Veracruz me dijo, te invito a que seas asistente de producción y de paso ves si te gusta realmente esto. Claro. Entonces le dije, no, encantado. Claro. Y ya, literal, justo a los pocos meses se fueron a Veracruz, se filmó en el puerto y en todo lo que son los Tuxtlas. Y yo iba pues del asistente de producción, que literal pues sacaba copias cuando existía el fax y las copias y eso. Sí, sí, sí. Y ahora todo es digital. Sí, ya. Bueno, no saben ni qué es eso, ¿no? ¿Qué es un fax? No, sí saben qué es un fax. No, sí, claro que sí. Pero bueno, yo creo que mi hija la pequeña no sabe qué es un fax. Pero el tema es que al final, literal, pues era el corre ve y dile y así. Y fue como empecé. Tuve la oportunidad que como estaba yo en Veracruz, toda la estuve en diferentes departamentos. Ok. Entonces qué estuve padre. ayudando a los de arte, a los de vestuario, a los de locaciones. Entonces de alguna manera me dio también como un panorama
de ir viendo las diferentes áreas de lo que es estar en una película, producción. en una producción. Y pues sí, me encantó. Respondiendo a tu pregunta, sí, claro que me encantó, me fascinó, me voló la cabeza, me volvió loco. Digo, yo ya lo hacía, pero pues a nivel de con mis amigos, cortometrajes, Claro. cosas muy sencillas. Y literal me encantó. Y entonces el siguiente año volví a aplicar. Ya pasé muy bien, saqué muy buenas notas, me preparé mucho más, ya más o menos sabía de qué te... ¿Qué te preguntaban en el examen? No sé si siga siendo igual. Estoy hablando cuando yo lo hice en el 92 y 93. Literal eran varias etapas. La primera etapa era un examen escrito, era muy largo, pero el tema es que era de cultura general. Ok. Ok. Y luego también te hacían algunas preguntas en inglés y en francés, que yo venía de Ok. provincia y bueno, de Ça, c'est très francés no bien. sabía Vous ne parlez pas français. nada. Solamente oui y ya. Ok. Entonces, al final, o sea, sí te preguntaban pues de todas las artes, de escultura, de danza, y yo la verdad sí tenías conocimientos de lo que había leído de cine, pero no de ninguna otra arte, porque la Claro. verdad, pues no. Y entonces literal ya me preparé y pues ya me fue muy bien. Entonces era la primera etapa, era literal el examen escrito. Luego la segunda etapa era, te encargaban en ese entonces una fotosecuencia, que era como contar historia a través de fotografías. Claro. Y también me fue bien. Y ya la última etapa eran entrevistas, que en las entrevistas más o menos llegaban de alumnos como 50, 60, y las generaciones eran entre 15 y 18. Y ya literal pasé a la tercera etapa, que era la entrevista, y pues ya. Sí, que obviamente quedé. Y bueno. Qué bueno, Qué bien, pues qué sí, bien, ya. claro. Pero te tocó pagar un poquito de derecho de piso, como dicen. Sí, pero fíjate que yo creo que estuvo bien. Claro. Incluso ahora cuando o platico con los jóvenes o incluso a mis hijos, les digo que es importante, considero importante, que muchas veces sí trabajen antes de estudiar una carrera, porque la realidad es que ustedes deben saber mejor cuánta gente se sale de una carrera que estudia, pero al final creo que si antes trabajas en algo relacionado, creo que eso se minimizaría. A lo mejor seguiría pasando, pero en mucho menos cantidad. Digo, lo creo, no lo sé. Tú, No, la recomendación que te hicieron es la recomendación que yo siempre hago. ¿Tú quieres ser arquitecto? Bueno, ve, busca un arquitecto y pégatele y ve a la obra y ve qué hacen. ¿Quieres ser chef? Pues ve, busca en un restaurante y pide ayudar a picar la comida, Sí. entender cómo la sazonas, porque creo que romantizamos todas las carreras y entonces tú piensas de, ay, ser Es director una de cosa. cine, ser chef o cantante o lo que ustedes quieran. Pero es muy bonito nada más verlo a la lejanía, a ya vivirlo. estarlo haciendo en el día a día, ¿no? Y como tú lo dijiste, pues te tocó esta oportunidad en esa producción de estar un rato en postproducción, un rato en el diseño de arte, un rato con el equipo de vestuario. Entonces, recorrer todas las áreas y decir, oye, me gusta en verdad estar en todo esto. Y a lo mejor también ya te vas dando una idea más clara de qué áreas te gustan más y qué áreas te gustan menos. Pero en principio que te gusta, porque algo que pasa mucho con la gente, por ejemplo, que quiere estudiar comunicación o cine es, uy, pero son muchas horas, uy, pero ¿cómo? Pero esto es de sol a sol, pues sí, y a lo mejor de repente no pasa nada varias semanas, pues también, ¿no? Entonces es como Ver esa realidad, ¿no? ver esa realidad que si quieren un trabajo de oficina, que también tiene sus virtudes, pues es otro ritmo distinto. totalmente. Y también el ver, bueno, en este caso que tuvieras la oportunidad de reprobaste el examen, pero no dijiste aquí muere mi sueño, es qué hacer y te acercaste al director para, pues, tener esas experiencias, te da un acercamiento, pues, mucho más real y distinto que te hizo confirmar que sí era lo que querías, ¿no? Sí, por supuesto. Y aquí siempre, que también se lo digo a mis hijos y en general a los jóvenes, que sean atrevidos. Claro. Porque de pronto los seres humanos de pronto somos tímidos y, ay, no, qué pena, y no, ¿cómo voy a hacer esto? Y no sé qué. Entonces yo al contrario siempre les digo, no, hay que ser atrevidos, que no les dé pena nada. Pena es no hacerlo y literal inténtenlo y sobre todo también sean muy preguntones. Sí, O sea, al final la manera de aprender es pues preguntando. claro.
Porque si tú estás en el ejemplo de arquitectura en un edificio y no preguntas nada, pues no vas a No vas a saber nada. Pero si preguntas, oye, ¿y por qué ponen esta varilla? ¿Y por qué el cemento va mezclado así? Y si es sistema constructivo de concreto o de acero, entonces al final pues aprendes, ¿no? Entonces, Claro. literal, Claro. siempre hay que ser curiosos. Y no se queden con el primer no. No, Ah, no, bueno, siempre. eso es así, ley de vida. Al contrario, o sea, un no es siempre buscar por donde sí. Claro. Y al final hay que darle la vuelta y creo que eso es importante. ¿Y cómo te fue ya en la carrera? ¿Qué tal la experiencia de estudiar cine? Obviamente muy bien. O sea, estudié y seguía yo colaborando con los cortometrajes de los compañeros. Y lo que hice, que también es algo que sugiero que se debe de hacer, siempre hay que tener mentores o personas a las que quiera seguir. Entonces, literal, ubiqué en la escuela como quién eran los que yo veía por sus trabajos, por sus cortometrajes, que yo consideraba que eran más importantes, digamos, a nivel de directores o de fotógrafos. Y literal lo que hice es pegarme a ellos y meterme a trabajar en sus tesis y meterme a trabajar con ellos y también de esa manera aprendí mucho. Entonces para mí todo el tiempo era compaginar la práctica con los estudios y creo que también eso es algo importante, siempre estar practicando y en esta época estando vigente, porque Claro. justo el área de comunicación, pues es un área que al final la tecnología, ustedes saben que en un año ya cambió la cámara Claro. y en 2 o 3 la cámara que salió ya fue obsoleta y entonces al final hay que estar totalmente actualizándose y haciendo como las aplicaciones les hacemos Actualizar a las. pero la palabra en inglés, pero bueno, actualizaciones, literal creo que los seres humanos Update. updates. Justo creo que tenemos que estar haciendo updates Claro, claro. todo el día, ¿no? Sí, Así sí. como Amazon hace update de su app Sí. de ventas diaria y por minuto, los seres humanos también diario debemos hacer update de a ver qué está pasando ahorita y qué es lo nuevo y qué va a venir y fantasear también de un poco predecir el camino Sí. y creo que eso también te va a conducir al éxito en la carrera o en lo que te dediques, o sea, no importa lo que estés estudiando. ¿Tú entraste a la carrera en cine ya pensando en voy a ser director o cuando decides o descubres que lo tuyo es ser director? Bueno, al final cuando entras, parte de la entrevista, te dicen que a qué área, o sea, haz de cuenta, te preguntaban desde el examen escrito, que era la primera etapa, ¿qué querías? Las opciones eran, eh, obviamente, director de fotografía, sonidista, si no mal recuerdo, guionismo o guionista y obviamente producción. Eh, yo obviamente dije dirección. Yo ya había estudiado foto fija y como siempre la foto fija me encanta, me apasiona. Lo que hacía era que me metía también, o sea, tomaba mis clases de dirección y la mayoría no coincidían en horarios. Entonces, como al final me pasaba todo el día en la escuela, porque al final yo venía de provincia, tampoco es que tuviera mucha vida social, entonces literal me vivía todo el día ahí, entonces lo que hacía era meterme a las clases de fotografía y entonces de alguna manera, o sea, en teoría salí especializado en dirección, pero también siempre pegado en la parte de fotografía, que al final se compagina. O sea, Claro. creo que es importante que un director, sobre todo en países como México, en Estados Unidos, las carreras en la mayoría son muy cortas, inclusive hay talleres de semanas. Sí. Entonces, literal, pues a lo mejor estudias en 16 semanas nada más edición o sonido o así. En el caso de esta escuela, como era una escuela de 5 años, que es muchísimo, entonces al final creo que sí, o sea, al final la idea del CCC hasta el día de hoy es que te empapes de todo Claro. y que salgas, o sea, no solo sabiendo de dirección, sino de todas las áreas. Claro. Para quien no llega, no queda tan claro qué hace un director de cine. ¿Cuál es? Porque siempre tenemos como el director, y creo que voy a pegar esta pregunta con otra, pero siempre hablamos del director de la película, pero para mucha gente no es del todo claro, pues, qué hace exactamente el director. Y la pregunta que quiero pegar es, ¿por qué el director es el autor de la película? Ok.
La respuesta más rápida y sencilla es el director, pues es el que dirige los actores y que planea cómo se va a filmar la película en el caso de una película, ¿no? Porque, por ejemplo, un director en una telenovela, literal, es un director de escena, Ujú. pero pues al final las cámaras ya están puestas y no es que tenga que planear con qué lente se va a filmar, ni si se va a filmar de arriba o de abajo. Que ahí eso más lo hace la producción, el Sí. productor, por Ajá, ejemplo. pero al final ya está como muy planeado, o sea, es como muy básico, digamos, el lenguaje de televisión. En el lenguaje de cine, obviamente, sí hay todo un lenguaje cinematográfico. De entrada, pues la cámara se mueve, hay mil y un juguetitos, ¿no? El Steadicam, ahora los drones, y bueno, miles de juguetes. Pero bueno, la respuesta corta es el director de actores. Y lo que decías de autor, depende. O sea, en países como México, normalmente la mayoría de los directores, no todos, sí somos emprendedores, porque al final literal es desde el desarrollo del proyecto hasta que termines con que la película se estrene, digamos, ¿no? Pero en el caso particular, por ejemplo, de Estados Unidos, no. Ahí normalmente la mayoría de las películas grandes son de estudio. El que al final hace el proyecto es un estudio, que el cual tiene gente que hay de producción. Y entonces, al contrario, ahí lo que hacen es buscar quién es el director ideal para ese proyecto y lo contratan. Eso es en el caso de producciones de estudio. Obviamente hay directores de autor, como por ejemplo puede ser el cine de Woody Allen. Woody Allen al Cine más final, independiente. exacto. Woody Allen, pues todo lo que ha dirigido, según yo, todo lo ha escrito él. Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, pues obviamente Francis Ford Coppola, no sé, hay muchos, por decir algunos nada más. Pero bueno, digamos, hay las dos vertientes. En el caso de México, hay, pero no tanto para películas, más que nada para series, por ejemplo. En el caso de series, sí. Incluso en las series muchas veces son más de un director, siempre hay al menos dos o tres, dependiendo del tipo de serie. Entonces, ahí al final también vuelvo a lo mismo, es salir a buscar quiénes son los directores ideales para ese tipo de proyectos. Ok. Sí, muy importante, porque luego como que hay mucha Sí. discusión, ¿no? De quién ¿Qué es hace el el director director? y demás. Sí, sí, sí. Muy bien. Oye, ¿y qué pasa una vez que estás en la carrera, vas haciendo estos proyectos? 5 años además ya nos contaste. ¿Cómo empiezas ya de manera más profesional? ¿O qué pasa contigo terminando la carrera? Que además me imagino era, pues ahora quiero hacer mi película. Ok. Bueno, aquí viene la parte triste. No es triste, pero bueno, al final la parte, digamos, no tan bonita, cuando termino, que ya digo, pues ya voy a hacer cine, pues me encuentro que al final en México la cantidad de producción que se hacía es muy poca y que las condiciones económicas con las que se hacía no eran las óptimas. Entonces, como al final también quería yo hacer dinero, el camino fue empezar a trabajar en publicidad, Ok. porque justo en publicidad es donde ahí sí el presupuesto te daba para estar un poco con lo que hablaba antes, con lo actual. O sea, si, haz de cuenta, si filmaban las películas de cine, se filmaban con cámaras viejitas y todo era así como con recursos poquitos. Sí. Y en cambio, el hacer publicidad, ahí sí tenías la última grúa que había salido, usabas la iluminación más reciente y todo era lo mejor y lo nuevo, porque al final, pues total, el cliente lo pagaba. Entonces, literal, empecé a buscar trabajo en casas de comerciales y empecé igual. Empecé de second, de asistente director, pero de segundo asistente de dirección. Y también fui escalando hasta que llegué a dirigir. La verdad fue un proceso, en mi caso, fue bastante rápido. Al año y medio ya estaba dirigiendo comerciales. Ok. También pasé un poco lo mismo que había hecho antes. También me le pegaba al postproductor. La postproducción también me encanta, me apasiona. Y al final aprendí mucho en postproducción. Y igual, pues en fotografía, también me empecé a llevar con los fotógrafos y lo mismo, preguntando y un poco sabiendo de todo y sobre todo estando actual. Al final, por ejemplo, yo sí vengo yo cuando estudié cine, cuando entré a estudiar cine, todavía me enseñaron a editar en Moviola, eso sí no saben qué es, ¿verdad?
Cuando Ah, pegabas, antes de que fuera digital. exacto. No, tú explícalo, Carlos. Pues es que a mí sí no vamos a entrar en detalles, pero a mí me enseñaron en las dos. Ok. Pero puedes decir que lo viste en un documental. Y lo vi en el documental también, pero pues literalmente pegabas la cinta. Sí, O sea, se cortaba y se pegaba. o sea, Claro. literal. O sea, la moviola era un aparato que pues era muy grande, era quizás la mitad de esta mesa. Y entonces, literal, el film tenías tenías que que verlo ver. en una pantallita así, más o menos. Digo, había de varios diseños o modelos. Y entonces yo cuando entré a estudiar empecé en eso. Luego, en el 94, era cuando estaba el famoso High 8, que se acuerdan, era un formato, el predecesor de toda esta tecnología digital. Entonces eran eso. Luego inventaron el Final Cut justo en los 95, Yo creo, o sea, 96. mediados de los 90. Ajá. Entonces justo también hice el brinco de lo que era la edición lineal y por la no lineal. Ok. ¿Quieren, si se queda claro qué es eso? Sí. Explíquenlo La no para lineal es la igual. digital. Bueno, sí. Sí, o sea, sí, literal, o sea, la no lineal es la que si te equivocas tenías que volver a regresar y editar todo porque no podías modificar Claro. escenas intermedias. Mm. En la no lineal, que es la que actualmente tenemos, al final lo puedes hacer. Ok. Y bueno, entonces me tocaron, digamos, como el proceso de cambios de todo esto. Y para no desviarme, empecé a trabajar en publicidad, empecé a dirigir comerciales y estuve desde el 98 hasta el 2012 haciendo solo publicidad. Ok. Ok. Hacía mucha publicidad. Danos ejemplos de algo en lo que hayas participado que quizás nos acordemos o podemos buscar por ahí en YouTube y decir, mira, este lo hizo Manolo. Mira, la campaña más importante que hice es el proyecto de lo que es Escudería Telmex, Ok. que es justo donde sale Checo Pérez. Claro. Ok. Yo conocí a Checo cuando tenía Checo 14 años. Checo venía de ganar los go-karts y cuando empecé a dirigir, esto estamos hablando fue en el 2001, 2002, eh, justo trabajé, o sea, llegué a dirigir comerciales con Adrián Fernández, que era un piloto que ahorita ya, Claro, sí, ya sí, está sí. retirado, pero bueno, igual lo ubican. También filmaba yo las carreras de esta Ana Guevara. Mm. Ah, mira, No. cuando era... Cuando Cuando la admirábamos. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Bueno, cuando era atleta. Cuando Claro. era atleta, exacto. No política, ¿verdad? No, estamos hablando cuando estaba metida en el atletismo, no en la política. Exacto. Entonces, bueno, también filmaba los comerciales de Ana Guevara, de Adrián Fernández. Hice un comercial con Pelé. Ok. Justo vino a México. Él hizo un libro que por ahí debe estar, que se llama Mi Legado. Y yo hice ese comercial. Hacía también las campañas de algo que tampoco existe, que se llama Sección Amarilla. Ay, claro. Sí, sí, sí. Pero eso sí les han de haber tocado Sí, sí, estos sí. eso libros sí. enormes Sí. que te tenían todos los teléfonos de la ciudad. Entonces justo hacía todas las campañas de Sección Amarilla. Incluso también hice la primer campaña que existió de cuando la Sección Amarilla se volvió digital. Que había una Ok. página de Había, Sección sí, Amarilla que la verdad nunca tuvo éxito y quebró a los pocos años. Pero también hice toda esa campaña. Hice las campañas de lo que era Prodigy, que era el producto anterior a Infinitum. Infinitum, cuando el primer internet que hubo en México se llamaba Prodigy, que era igual de Telmex, del ingeniero Slim, pero el nombre era Prodigy. También hice eso, luego obviamente hacía los Infinitum, el producto de Lada, trabajaba mucho para Carso, obviamente pues hice comerciales de Jumex, de Office Max, Bimbo, Ok. bueno, muchas marcas. La verdad es que Trayectoria amplia. a lo mejor he hecho alrededor de 400, 500 comerciales, no me acuerdo Guau. porque sí son muchos años y mucho. ¿Y cómo llega entonces la primera película? En el 2012, ya que estaba mejor establecido económicamente y ya también teníamos ya equipo porque justo estuvimos invirtiendo, es cuando salen las primeras cámaras digitales, que ¿se acuerdan? Las Red One. Sí. Justo sale en la red, entonces ya teníamos también equipo, entonces dije voy a empezar a explorar, a hacer contenido y tal cual en paralelo busqué guiones tanto para series como para películas
y empezamos a hacer programas de televisión para Canal 11, que por ahí están en YouTube. Uno se llama Retratos y otro se llama Nuevos Pasos. Esos normalmente nada más yo era productor, no los dirigía algunos capítulos. Y en paralelo metimos al Fidecine y al Eficine, que eran los estímulos fiscales que había en esa época. Ahorita ya nada más está el Eficine. Y fue como me aprobaron el Por Mis Bigotes, que es mi ópera prima, y literal es como logré filmarlo a través de los estímulos fiscales. Cuéntanos Por Mis Bigotes, ¿por qué se te ocurrió? ¿Es guión tuyo también? No, Por Mis Bigotes, literal, o sea, buscaba yo guiones, literal, ya existía internet, obviamente, y entonces me puse a leer, primero, pues, sinopsis que hay en banco de guiones, no solo de México, sino de México, de España, de Argentina, y creo que ya son como Colombia, no me acuerdo, pero bueno, de varios países de habla hispana, y justo escogí varios, y ya que tenía, creo que eran como 4 o 5, tal cual empecé a contactar a los guionistas, y de esos que tenía, de esos 5, no me acuerdo si 2 o 3, los guionistas los querían dirigir. Entonces no querían ceder los derechos del guión. Y Por Mis Bigotes sí había otro que ni me acuerdo cuál es, pero sí me dijeron va, y literal estuve como explorando de esos 2 cuál era el que le veía más sentido filmar o intentar filmar en ese momento. Y Por Mis Bigotes fue la opción. De hecho, Por Mis Bigotes, originalmente Jorge Estrada, que es el guionista, la escribió pensando en que fuera animación. Ok. Y a la hora que yo leí el guión, desde mi punto de vista como director, no le veía mucho sentido que fuera animación. O sea, él la planeó así por el tema de que es un niño la historia es de un niño de 10 años que le sale bigote como de Pancho Villa. O sea, un bigote enorme. Despierta y tiene un bigote enorme y esa es la historia. Todo lo que denota que él tenga bigote. Que al final le cambia la vida y entonces empieza como en el tema del sentido de pertenencia porque todos lo admiran, porque es el niño con bigote y se vuelve el niño famoso de la escuela. Pero lo que le hace es empezar a tener amigos y pierde a sus verdaderos amigos. O sea, los descuida por los nuevos amigos, Claro. y por los populares de la escuela. Entonces, literal, es ahí como enfrentarse a su dilema interno. Y también el bigote de alguna manera es una manera de hablar cuando los niños pasamos a la adolescencia, que es también ese cambio que hay. Y bueno, hay muchas connotaciones que ya se le pueden dar, pero va en la película mejor. ¿Dónde la podemos ver? Está en Apple TV, o sea, la puedes rentar o comprar. Súper. En Apple TV, y en plataforma está en ViX gratis, pero creo que ahorita justo como están migrando algo de la plataforma, va a estar hasta creo que enero, pero ahí está gratis, porque la distribuye también Videocine. Claro. Ok. Pero digamos, ahorita se meten a la tienda de Apple TV, pues la pueden ahí Pues ahí, comprar. a ver Por Mis Vayan a verlo. Bigotes. Y bueno, no sé si me desvié. Ya. No, ya nos contaste un poco cómo llega Por Mis Bigotes. Entiendo por... Perdón. adelante. Antes de avanzar, ¿cuál fue el factor del guión que te hizo que destacara sobre todos los demás guiones que habías leído? Y en comparación con ese segundo que también dijiste que estabas seleccionando, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de Por La Mis Bigotes? originalidad Ok. y que fuera viable de filmar, o sea, había muchos guiones que los leías y pues, eran superproducciones o cosas así que al final para los presupuestos que tenemos en México, ahora es más sencillo por el tema de la tecnología, Claro. pero en ese momento no era tan fácil como ahora. De hecho, incluso yo hice las primeras pruebas de que el vello fuera digital, para que el bigote fuera digital. Ah, no es No, real. es real, Ah, ok. pero se hicieron pruebas. Originalmente. Porque ¿No era es cuando... del actor? No. No, es un prostético, pero originalmente, o sea, sí vi el camino porque era cuando empezaba el 3D y todo el auge. Claro. Entonces justo se hicieron pruebas para ver qué nos convenía o si era una mezcla también de una u otra cosa. Y al final lo que van a ver es un prostético que la mayoría de las escenas en close-ups tiene retoque. Ok. Porque siempre cuando pones un bigote se alcanza a ver la unión, y más si es un niño.
Entonces al final está retocado la orilla y casi todas las escenas de close-ups están retocadas. Claro, porque además le tenías que hacer un diseño o un prostético de bigote, pues atípico, porque pues este espacio es distinto en un niño que en los que somos adultos. Totalmente. Entonces De había hecho, como ahí todo. fueron 3 días de pruebas de tamaño de bigote, que es lo que dices, Ujú. y también cantidad de vello. El vello era real, era de cabello natural, y de diferentes, también buscando el tono del pelo del Claro. niño. Claro. O sea, sí es un proceso Sí, que no nos muy... paramos a pensar en todo esto, pero sí Sí, es mucho más. sí. Y qué bueno que lo hicieron así, porque ya ves que el de Henry Cavill, bueno, que le quitaron el bigote, no se veía nada bien eso. Ah, sí. ¿No te acuerdas? Se dejó bigote para Misión Imposible, no me acuerdo qué número, que era antagonista, pero a la par estaba la postproducción ¿era Batman contra Superman o la Sí, Liga de la Justicia, creo que creo? era Liga de la La Justicia. Liga de la Justicia, y entonces no se lo podían quitar, pero lo necesitaban para grabar otras escenas y le borraron el bigote digitalmente y se ve Ah, Raro. fatal. Muy ¿en raro. serio? Sí. Ah, mira, no Pueden sabía. buscar la película, está en HBO y no se ve muy bien No eso. sabía esa anécdota. Por eso tenemos bigote real en Por Mis Bigotes. Exacto. Y bueno, esa fue la manera. Yo te iba a preguntar, entonces entiendo que en estos años que haces publicidad, de alguna manera, si bien haces publicidad, no bajaste o no abandonaste el sueño de hacer una película, sino más bien fue cómo te vas equipando literalmente, pero también metafóricamente, para hacer esa primera película. Es correcto. Al final nunca quité el dedo del renglón. Simplemente hice una pausa o un paréntesis de mi vida. Digo, así desde un principio lo pensé. No pensé que fueran a ser tantos años, porque al final sí fueron prácticamente 14 años, más como, sí, 16, porque realmente filmé Por Mis Bigotes hasta el 14, hasta el 2014. Eh, no pensé que iban a ser tantos, pero la realidad es que en publicidad me estaba yendo muy bien y pues tampoco iba a tirar todo. A pararlo, claro. Ajá. Aparte, pues cada también tiene sus aprendizajes, ¿no? ¿Tú qué dirías que tu experiencia en publicidad ayudó a traducir, ya sea tanto tus películas como Por Mis Bigotes como Desastre en Familia? A nivel técnico, a estar actualizado con los juguetes o equipos que había. Claro, Y a nivel, digamos, humano de aprendizaje, justo el tratar con las personas y a vender. Porque Claro. al final lo más importante para hacer publicidad es saber vender y saber transmitir las ideas. La mayoría de los comerciales que hacía siempre eran concursos. ok. Entonces, literal, o sea, concursabas con mínimo 3, 4 productoras, ibas a presentarle a la agencia de publicidad y al cliente, y literal tenías que, al final, dependía de tu carisma, por decirlo así, y de qué proponías a nivel creativo como director para que te dieran el proyecto. Ok. Y obviamente el presupuesto, ¿verdad? Siempre era importante el presupuesto también. ¿Cuál fue el principal reto u obstáculo a vencer para conseguir esa primera película? El principal obstáculo, pues es que, no, más bien que tuve que dejar de hacer publicidad en ese momento. Okay. O sea, al final, pues el proceso de Por Mis Bigotes, pues sí fue como de más o menos un año y medio. O sea, el proceso de preproducción y de filmar, ¿no? Luego ya la post ya es más controlable porque la puedes, digamos, administrar de manera que tú decides cuándo hacer cosas o así. Y el reto, ¿dijiste reto y obstáculo? ¿Reto u obstáculo? Ah, sí, bueno, pues ese básicamente, o sea, como el que al final sí tenía que dejar de hacer algo que estaba en mi zona de confort y que al final lo tenía muy establecido y muy elaborado, muy, digamos, tenía la comida lista, y en cambio es tomar la decisión y el riesgo de hacer una película, porque al final una película es una aventura. O sea, es subirte a un barco, sales a navegar y no sabes, pueden pasar muchas cosas. ¿Y qué pasó después de Por Mis Bigotes? Después de Por Mis Bigotes,
o sea, muchas veces creen que, porque al final de Por mis bigotes a la que estoy estrenando ahorita Desastre en Familia, si se dan cuenta, pasaron 10 años. Sí. Y entonces pareciera que estuve sentado, pero no. La realidad es que en cuanto acabó Por mis bigotes y se estrenó, seguí metiendo proyectos a la Eficine. Todavía hasta el 22 me volvieron a rechazar. O sea, me han rechazado en el Eficine, no sé si 7, 8 veces, ya perdí la cuenta. Casi siempre con diferentes proyectos. Justo en el 19, o sea, después, o sea, vamos en el 15, ¿no? Del Sí. 15 al 19 me estuvieron rechazando. En el 19 tenía un proyecto que se llama Los Cuentos Negros de Ofelia, que pueden encontrar los libros en cualquier librería, en Gandhi, donde sea los venden, o en Amazon, que también son historias de Jorge Estrada. Entonces metí el proyecto de Los Cuentos Negros de Ofelia, la película, a el Fidecine en el 2019. Nos lo aprueban, pero en el 2020, si recuerdan, lo canceló el gobierno. Entonces, literal, al cancelarlo, pues perdí lo que había, el concurso, digamos. Claro. No fui el único, al final éramos, no me acuerdo si 9, 12 producciones las que nos vimos afectadas, pero literal ahí, por ejemplo, perdí prácticamente pues como 1 año y medio que ya llevaba de recorrido del proyecto este. Sí, Claro. sí, sí. Y entonces se cayó, literal. Y luego en el 20, justo, que fue cuando se quita, viene la pandemia. Entonces también ahí estuve prácticamente, de hecho en el 20 es cuando empecé a desarrollar Desastre en Familia. Ok. O sea, el primer draft de Desastre en Familia fue literal en junio del 2020. Y luego, bueno, en el 2020 pues fue un año muerto. El 21, obviamente estos años también hacía publicidad. Ok. Sí, Eso obviamente continuó haciendo publicidad. Y luego ya en el 21 empecé a salir a querer mover Desastre en Familia. Y en el 22, justo Jorge Aragón, que es el productor de Desastre en Familia y dueño de la compañía No Dancing Today, le gusta el proyecto y es que empezamos a desarrollarlo ya para filmarse. Y se filma en el 23. O sea, realmente pues, se dice fácil y son 10 años de que se estrena una y otra, pero bueno, en todo en el Inter, al final, yo no quitaba el dedo del renglón y seguía Claro. levantando proyectos. Claro. Lo que pasa es que al final, pues por una u otra cosa no sucedían. Para quien no ha visto Desastre en Familia, cuéntanos un poquito de qué va. Desastre en Familia es una premisa muy básica que ha existido toda la vida, que es el cambio de cuerpos. Desastre en Familia tiene la particularidad que el cambio de cuerpos es de 4. Es del papá con el hijo adolescente y la mamá con la hija adolescente. Y otra particularidad es que las situaciones se trataron de buscar o mexicanizar para que si fueran como más, que tocaran más al público mexicano, a diferencia de las películas que vemos que normalmente son historias gringas. Entonces aquí era que todas las situaciones fueran ad hoc en nuestro país y básicamente. Obviamente pues, trae ahí también temas de que habla lo que es la relación. Todas las películas de cambio de cuerpo al final hablan de la empatía, Claro. el ponerte en los zapatos de alguien. En esta en particular, como te estás poniendo en los zapatos de tu hijo o la mamá de la hija, al final se vuelve una historia primaria, a diferencia hay muchas historias, hay por ahí una que es muy divertida, que cambia de cuerpo una adolescente, una cheerleader, una porrista, con un asesino. Ah, claro. Ok. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, por ejemplo, esa al final es muy divertida, pero pues no hay esta conexión, esta parte humana. Sino que esa es con Vincent D'Onofrio Ajá. y No es Donofrio, es Vincent, sí es Vincent, pero bueno, no Ay. importa, digo. Vince Vaughn. Ese sí. Y la actriz es la que hace a la hija de Ant-Man, pero no me acuerdo ahorita su No me acuerdo el nombre. Ah, sí. Pero bueno, entonces esa, por ejemplo, es así, ¿no? Luego está también la otra que hizo Schneider, la de Bob Ah, Schneider, claro, la que es sí. Este cuerpo no es mío. Ajá, Ajá. Se llama. que también es muy Que divertida. está Sí, sí, sí. divertida. Pero igual, ¿no? O sea, los que cambian de cuerpo no tienen nada que ver. Luego hay otra también que no fue famosa, que cambian, son una pareja de novios, entonces también cambia el chavo por el de la chava y la chava por el del chavo. Y bueno, pero bueno, en términos generales, esta película sí tiene la particularidad que
lo que sucede en las historias conectan más a nivel humano con lo que está pasando, sobre todo porque se buscó mucho que fuera lo más realista. Aquí, por ejemplo, les voy a hacer un pequeño spoiler, pero un ejemplo. En la mayoría de las películas, perdón, como cambian, por la razón que cambian de cuerpo, siempre es algo que es fantasía. Ujú. Aquí, ustedes díganme si es fantasía, cambian de cuerpo porque les dan una sopa de hongos. Sí. Y al final, cómo se manejan las historias que están entrando en un viaje. Ujú. Entonces, al final, pues somos un país famoso por los hongos. Exacto. Entonces, de alguna manera, eso también le da un toque ahí de... Ya vas a espantar a la gente que le gusta la sopa de hongos. Pero bueno, aquí al final el que comen esa sopa es una lección que la vida les da, porque los papás no se llevan bien con los hijos y viceversa. Están entrando en una etapa difícil, que es la adolescencia, en la que todos en la adolescencia nos volvemos rebeldes. Y justo la lección que la vida les da en la historia es precisamente esa, que aprendan a estar en el zapato del otro y a entender lo que es literalmente lo que está sintiendo tu hija o tu hijo o tu papá y así, ¿no? Por ejemplo, el papá es proctólogo, entonces el hijo de alguna manera no está como muy a gusto con lo que hace el papá y pues, imagínense cuando está el cuerpo del papá. Ah, ya es divertidísimo. Sí. Sí. Muy, muy divertido. Porque además, no va a ser un mayor spoiler, pero de repente le toca atender a los pacientes y entonces ustedes imagínense que te toca hacer pues la famosa prueba que tienen que aplicar los proctólogos. Que además tienes unos cameos muy buenos en la película porque aparece por ahí Raúl Araiza y ¿quién es el otro actor que se Freddy Ortega, el Freddy Ortega, Mascabrother. ¿no? Y Freddy Ortega, exacto. Sí, sí, sí. Sí, ¿Y entonces qué es muy gracioso. qué te inclina que sea esta historia familiar, no? O sea, como dices, hay muchos tipos de intercambio de cuerpos para aprender de la empatía, pero ¿por qué la familia en este caso? Mira, al final, como creo que lo platicábamos ayer, todos somos hijos, todos nacemos de Claro. alguien, ¿no? Y es el momento en el que menos te entiendes con tus papás. Ajá. Entonces, al final, todos somos hijos y entonces lo que sucede es que el hablar de la familia es hablar pues del núcleo principal de cualquier sociedad. Sí, sí, sí. O sea, no existiríamos los seres humanos si no nos procreáramos. Y al final es primario. Ujú. Entonces, esa es la razón. Ok, ok. O sea, me gustan las historias primarias, básicas, esenciales. Justo estamos en una época en la que el cine norteamericano, la gran mayoría del cine norteamericano, o sobre todo el que llega a pantallas, o las superproducciones, pues todo es fantasía. Sí. No hay, incluso las historias, pues cada vez son menos, son incongruentes, no hay literal como coherencia. A mí me gusta muchísimo, por poner un ejemplo, el cine de la India. Ok. Justo, no sé si han visto el cine de la India, pero el cine de la India tiene la particularidad que siempre habla de la familia, siempre habla de, pues, o sea, siempre los protagonistas son relaciones personales, cercanas, y creo que esto se ha perdido en el cine norteamericano, en el cine de Hollywood, y al final a mí pues es algo que me gusta y por eso me gusta hablar de historias así. Claro, Contar historias. la cercanía humana. Que además la comedia es como tu género, o hasta el momento lo que nos has... No, sí, bueno, no, al final, obviamente, a mí lo que me gusta de la comedia, a diferencia de otros géneros, es que es la única manera en que tú puedes medir si a la gente le gusta o no. Claro. En los otros géneros no puedes medir tanto, ¿no? Bueno, sí, no sé, si los haces llorar, pues sí lloran y ya ves que lloran, ¿no? Pero no sé, es un género que me gusta y sobre todo porque también, en mi caso en particular, el cine que me gusta hacer no es un cine de autor, es un cine que me gusta hacer para que la gente lo disfrute. Literal, yo sé que los cineastas odian la palabra entretener, que aquí la película trae mensajes, pero al final sí me gusta entretener dando mensajes con responsabilidad, pero sí buscando que al final pases un buen rato. Claro. No
no que te vayas a angustiar. Yo sé que hay películas que nos gusta ver porque nos angustian y porque nos deprimen y hay de todo y depende del mood en el que estés. Pero bueno, en mi caso en particular me gusta que la gente pase un buen rato. Sí, entiendes a mi mamá. Mi mamá dice que no va al cine a sufrir. Justo, Entonces, justo. a ella le gustan las comedias. Em, en Desastre en Familia tienes un elenco bastante interesante. ¿Cómo hacer que una actriz como Itatí Cantoral o un actor como Ariel Miramontes se interesen en una película como Desastre en Familia? Ten en cuenta que es un proyecto al final de estudio, o sea, de una empresa muy grande. Entonces, partiendo de eso, es al contrario, casi todos los actores así de, por favor, déjenme a mí hacerlo, ¿no? O sea, no, o sea, es más bien que el que invites, pues, te va a decir que sí. Hubo algunos antes que no pudieron, pero era por temas de fechas, pero el proceso al final se vuelve interesante para cualquier actor. Aparte, justo no me acuerdo si lo platicábamos ayer, pero ni Ariel ni Itatí, o sea, Itatí tiene muchísima trayectoria, ustedes la conocen y ha hecho, Es bárbara. o sea, no sé, cientos de cosas de teatro y de televisión. Y de películas ha hecho muy pocas, pero es la primera que es protagonista. Mm. O Ok, sea, interesante. no tiene en su haber, y menos, según yo, digo, habría que revisar, pero estoy casi seguro que de las películas que ha hecho no han llegado a cine, han sido de plataforma. Ok. Entonces también eso es otra. Y Ariel Miramontes, el albertano, pues igual, o sea, al final, Él está debutando, creo que tal en cine, cual, ¿no? Sí. está Ok. debutando en cine. Entonces al final, también justo, por ejemplo, algo que dice siempre Ariel, es que algo que él tuvo que adaptarse es al lenguaje del cine. Como ustedes saben, es muy diferente al de la televisión y él nunca había hecho cine, entonces de alguna manera, a mí, por ejemplo, si ven la película Desastre en Familia, utilizo mucho Steadicam Ujú. y la Steadicam precisamente te exige tener una puesta en escena en la que es muy dinámica y todo el tiempo se están moviendo los actores. Si la ven, son pocas las secuencias en las que los actores están sentados. Sí hay, pero hay muy pocas. La mayoría están siempre haciendo alguna actividad física o simplemente caminando. Y, y eso implica o modifica la manera de que un actor trabaja o que interprete un personaje. Y ese, por ejemplo, Ariel al día de hoy lo dice, ¿no? Que fue para él, pues, algo distinto que, que, que hacer televisión en el que normalmente estás parado y no te mueves de a un metro cuadrado, ¿no? Claro. Que además está increíble verlo en otro personaje, porque todos lo ubicamos como Albertano, pero aquí vemos que es un actor. Bueno, yo había tenido oportunidad de verlo en el teatro en Sugar, Sugar, que por está muy bien. ejemplo, que está muy bien. Y me gusta eso, ¿no? Que le das esta oportunidad a Ariel de hacer algo distinto. Sí. Me llamó también mucho la atención el casting de los actores jóvenes, en especial de Scarla Guzmán y Diego Peniche. Carla Como Gaitán. Carla Gaitán, yo le estoy... Perdóname, Carla Gaitán, ayer te dije que eras Carla García, eh, pero sé que es Carla con un apellido con G. ¿Cómo los elegiste? Porque están muy bien en sus papeles. Es muy divertido ver a estos adolescentes pues comportarse como si fueran adultos, ¿no? Y creo que eso es una obra de un buen casting y desde luego una buena dirección. Sí, bueno, obviamente al final no va precisamente a la mano, ¿no? Porque al final no importa el actor que elijas, la dirección, pues es la dirección. Eh, en este caso fue súper exhaustiva, fue un casting, sobre todo el de los chavos. La realidad es que hay muchos jóvenes actores y, y literal, o sea, pues es proceso de casting, callbacks en el que los llamas, haces pruebas y también lo que tenemos que cuidar cuando al final se trata de una familia es que más o menos tengan físicamente algo y luego que obviamente a la hora de actuar ellos tuvieron un taller de creación de personajes Ok. para que también justo tuvieran ademanes, tics de unos y de otros para que al Claro. cambio de cuerpo fuera más divertido y entráramos más en la comedia. Entonces también ese digamos es otro proceso. Ok, ok. Sí, es que es
Es notorio. Es En la película notorio, es sí. bastante notorio, sí. Sí, 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 no sé, a mí eso me llamó la atención porque dije, qué bien están estos chicos, se las creo, ¿sabes? Se las creo que son adultos en estos cuerpos adolescentes y cuando dan los diálogos y demás, lo hace más gracioso, ¿no? Y vaya, además, pues por ejemplo, a Carla, hacerla de Itatí Cantoral, yo creo que también, bueno, no Itatí Cantoral, del personaje de la mamá, pero pues sí, Tati es como muy expresiva y tiene todas estas características y ellos de veras se entregan y eso hace que funcione pues muy bien la película, que sea muy graciosa, ¿no? Cuando se da todo este intercambio de cuerpos. Sí, tiene mucho trabajo previo. O sea, justo hay mucho trabajo de mesa de todos, de los actores, del equipo de producción, de todos los departamentos. Y creo que eso es lo que justo te refleja en la película, que hay trabajo previo, hay trabajo de mesa. O sea, no es una peli hecha al vapor, así de, ya vámonos. No. No, claro que además nos contabas que la habían terminado hace como 2 años, ¿no? Se filmó en el 23, en julio y agosto. Empezamos a finales de julio y terminamos justo antes del grito en el 2023. La última llamada fue creo que el 14 de septiembre. Y entonces se terminó en ese año y el productor, que era el responsable, digamos, del proyecto a nivel legal y de terminarla, tenía otra peli que tenía Ficine y tenía que hacerla o terminarla antes por un tema de que el Ficine te da tiempo, te da temporalidad. Entonces al final la termina antes y ahí se pierde pues prácticamente como un año. Y luego el tema también es de buscar la fecha ideal para salir en salas de cine, porque como lo hablamos hace rato, compites contra Ujú. Leonardo DiCaprio. Exacto, qué Entonces, atrevidos que estrenaron junto a Leonardo DiCaprio. sin palabras. No, pero creo que también funciona mucho a veces la contraprogramación, es decir, tienes gente que va a ir a ver una batalla tras otra, que tiene ciertas expectativas y que no va a ir en familia a ver una batalla tras otra y un desastre de familia es una oportunidad de ir con tus amigos, con Sí, tus con tus papás, papás. sí. Sí, no, son historias, digo, muy distintas, el género, entrar a la clasificación, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es clasificación C, Claro. desastre es clasificación B. Entonces, al final, sí, o sea, es otro mercado, pero sí estamos en una situación en la que el cine, o sea, cada vez va menos gente al cine. Sí. Entonces, ese, digamos, es como actualmente el reto mayor, que ayer creo que lo preguntaban, pero bueno, se vuelve un reto ahí. Sí, jalar a la gente a la sala se está volviendo un reto. Sí. Pero es importante, ¿no? Compártele a la gente por qué es importante regresar a las salas. No, bueno, al final, no soy tampoco nadie para decirles, simplemente, voy a hablar desde mí. Claro, claro. Al final, yo la razón por la que siempre fui al cine y voy al cine es porque es una manera de convivir. O sea, no es lo mismo ver tu celular una película o en tu tele una película solo o con tu pareja, a ir literalmente con amigos y que se vuelve un acto de convivencia el hecho de ir al cine Claro. y el hecho de verlo en la pantalla grande, de escucharlo en otras circunstancias muy superiores a lo que podrías escuchar en tu casa, ¿no? Sí, sí, sí. Donde vivas. Y al final es literal, o sea, no es, o sea, lo que pasa es que no se compara. Sí, sí, sí. El tema es que pues está resultando ser menos atractivo. Claro. Claro. Pero además, digo, yo pensaría también es un poco hacer esta autorreflexión de uno no ve igual la película en un servicio de streaming o en tu tele o en el cine, ¿no? Porque en tu casa tienes estas posibilidades de le pones pausa, suena el teléfono, te tocan a la puerta, te acordaste de alguna cosa y eso te desconecta de manera distinta. O sea, yo al menos trato de hacer siempre el esfuerzo cuando veo algo en mi casa, su casa, de decir, voy a poner el celular por acá, no sé qué, verdaderamente voy a fluir con la película, porque si no, luego la gente te dice, no la entendí, o yo no entendí por qué la gente se ríe aquí, o pues claro, porque estás conectando y desconectando con la película, ¿no? Así voy al cine, tengo esta oportunidad de estas 2 horas son para Para eso. la relación entre la película y yo, y si vas con alguien más, pues bueno, ya comentas tantito y demás,
pero es una experiencia muy, muy distinta a estarle poniendo pausa. Siempre les digo a mis alumnos que te acordarás que Hitchcock en Psicosis decía, no quiero que la gente sepa nada y no quiero que si la película ya empezó, la gente entre después, porque entonces no entran en el ritmo de la película y cuando te voy a espantar, te voy a sorprender, pues no va a suceder, ¿no? Entonces creo que también eso es importante. Fíjate que Hitchcock es de los que admiro porque es de los directores importantes que sí las películas las hacía para el público. O sea, justo a mí es lo que me gusta, o sea, sí hacer pelis, digo, para mí, pero también para el público. Y él lo tenía como muy claro, o sea, todas sus películas, sobre todo, digo, las que hizo en Estados Unidos, no las primeras que hizo en Inglaterra, al final sí las hacía para el público, las concebía para el público. O sea, el guión, la historia, la manera de filmar, la manera de contar, la manera de aquí quiero que se asusten, que se entretengan, que se emocionen. Entonces, todo esto al final era un gran director. Manolo, tenemos una dinámica. ¿Estamos listos, Rex? Estamos listas. Adelante, Rex. No, hazla tú. ¿Yo la voy a hacer esta vez? Ok. La dinámica es muy sencilla. Te vamos a compartir algunas palabras y tú nos puedes contestar con otra palabra o puedes elaborar un poco más. Va. Vamos a empezar con comunicación. Transmitir un mensaje. Cine. Es poder hacer lo que quieras. Ok, mira. Película. Legado. Publicidad. Vender un producto. Ok. Desastre en familia. Diversión. En familia. Diversión en familia. Es diversión en familia. Vayan a verla en familia, la verdad que sí. ¿Familia? No, bueno, la familia ahí sí me voy a explayar. Adelante. No, pues la familia lo es todo. O sea, al final lo dije hace rato, ¿no? Venimos somos hijos, nacimos de unos padres, normalmente, la gran mayoría, y al final es el núcleo de todo. O sea, no podemos seguir en este planeta si no existen el sentido de familia. Que familia precisamente no nada más tiene que ser padre y madre y hijos, ¿no? Al final, claro, la familia es la persona con la que convives, o sea, tengo amigos que son para mí mi familia, porque al final es en la que encuentras cosas en común, gustos en común y compartes muchas cosas. Y al final, pues para mí eso es la familia, o sea, alguien que al final conectas, alguien con el que generas energía, vibra, química. Y bueno, es lo más grande, puede ser de las palabras quizás más importantes de la vida. Quiero preguntarte un par de cositas más. Una, ¿qué le recomendarías a alguien que quiera estudiar cine? Que se prepare, o sea, al final, la verdad es que no cine, cualquier cosa. Lo que hablábamos un poco al principio, lo que recomiendo es, primero, que sí trabajen o por lo menos vean el lugar de trabajo. Es más, vamos a partir al revés. Y vamos a salir ahorita lo papá. Porque tienes tu criatura ya universitaria. Sí, tengo 4. Vamos a partir. No es... O sea, la pregunta fue... A ver, repíteme la pregunta. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiera estudiar cine? Ok. O que quiere hacer cine. Exacto. Bueno, la voy a ampliar más. Voy a pensar en qué le recomendaría a alguien que quiere estudiar lo que sea, ¿no? No importa. Yo lo primero que les recomiendo a los jóvenes, que es algo que hubiera querido yo que alguien me lo dijera, es preguntarte, como chavo, antes de estudiar, es preguntarte primero qué no quieres hacer. O sea, qué cosas, digamos, no quieres hacer, que no te gusta, que te repudia y dices, es que esto no quiero hacer. Luego, plantearte qué sí quieres hacer, cómo te ves, qué tipo de vida quieres tener para ti, cuál es como tu mundo ideal o tu situación ideal. Y planteando de eso es buscar lo que habla el libro del elemento, que al final es la vocación, o sea, buscar como tu vocación, buscar tu elemento, encontrar tu tribu, que es en el lugar que te encuentras cobijado, que encuentras familia,
Y entonces, ya que tienes todo esto planteado y por escrito, tiene que ser, todo esto es escrito, no es así nada más de pensarlo y ya, no, es escribirlo así, de a ver, ¿qué no quiero? Pues yo no quiero tener un trabajo de 9 a 9 y siempre hacer lo mismo. ¿Qué sí quiero? Un trabajo que sea creativo y que represente retos y que mañana llegue y no sepa qué voy a hacer y qué va a pasar. Bueno, entonces, ¿no? Entonces, al final, todo eso es así, escribirlo y en base a eso, ver qué carreras, digo, ahorita ya hay textos de muchas, Ahí en la compu. exacto, para ver qué te gusta. Y luego, actualmente estamos en una época que estoy seguro que ya no podemos dedicarnos toda la vida a lo que estudiemos. Entonces, yo creo que es muy importante que también tengamos como la libertad de que lo que decidamos estudiar y que ya que encontremos hacia dónde queremos ir, si tengamos la flexibilidad de decir, esto es lo que voy a hacer ahorita y lo voy a hacer a lo mejor 5 años, a lo mejor 10, pero sí estar abiertos a que probablemente lo que estemos haciendo o desaparezca o haga una mutación y se vuelva otra cosa y que al final tengamos la flexibilidad de hacer otras cosas o de aprender algo nuevo de lo mismo que estamos haciendo. No sé si... ¿Sí? No, sí. Muy bien. Y mi otra pregunta, la verdad es que es un poquito más... No sé, Perdón, y si me adelante. permite responder la de cine específicamente, también es muy clara. Para decir, la pregunta era, ¿dónde les recomendaría estudiar cine o cómo era? No, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere estudiar cine? Que primero definan qué tipo de cine quieren hacer. Ok. Y dependiendo de eso, vas a decidir en qué país primero y luego de qué país en qué escuela. Porque al final tipo de cine hay muchísimo, ¿no? O sea, de entrada lo que hablábamos hace rato, puede ser cine de autor, cine independiente, cine de festival. Dice, yo lo que quiero es hacer cine de festival y entonces que la gente sufra cuando ve mi cine, entonces quiero estar en Cannes, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces busca escuelas con ese perfil. No, yo lo que quiero hacer es cine totalmente comercial y trabajar en Hollywood. Bueno, entonces ni siquiera te trompas la cabeza. Vete a Los Ángeles o a Nueva York, estudia nada más 6 semanas, 8 semanas, especialízate en algo y literal busca chamba. Entonces al final es más bien que vuelvo al inicio, es partir de dónde me veo, qué quiero hacer, Claro. o sea, para en base a eso tomar decisiones. Y mi otra pregunta, la verdad es que la pensé hace un rato que estábamos platicando de diferentes inspiraciones que has tenido. Y mi pregunta es, ¿qué ve Manolo? ¿Cuáles son las películas que tú ves, que buscas, que te parecen interesantes o que te inspiran o con las cuales te relajes? Pero la pregunta amplia es, ¿qué ve Manolo Carames? He tenido muchos procesos, o sea, justo voy a partir de ahorita. Ahorita, por ejemplo, me interesa mucho todo lo que son películas de biopics, biográficas. Estoy en mi etapa que me gusta ver películas que estén basadas en hechos reales y que sean de preferencia de algún personaje interesante. Las más recientes que he visto fue la de... Hay una que hace Denzel Washington, que es un abogado, es que no me acuerdo el nombre. Pero bueno, esa es una y así, o sea, es como estoy en esa etapa. Ahorita estoy en la etapa que alucino los superhéroes. Ok. No hay manera que conecte con ese cine. Sí lo veo porque al final me gusta ver de todo, pero ya no lo disfruto y casi siempre ya ni siquiera las termino de ver, ¿no? Porque ahora hasta Superman lo spoilean, ¿no? ¿Cómo es la última? Que por medio de las redes sociales lo tumban. ¿Lo funean? Lo funean, ¿no? Sí. Es la última de Superman es eso. Sí, hay A todo un todos tema les ahí. pasa hasta Superman. Exacto, entonces ya hay unas historias que tú, órale, cabrón. Pero bueno. Pero realmente te digo, me da por épocas, ¿no? O sea, también me gusta muchísimo el cine documental. El cine documental es donde encuentro precisamente una manera de ser un mejor director.
no hay nada más creíble que escuchar a alguien dando su testimonio de algo. Entonces me gusta mucho el cine documental. Y eso, o sea, es que realmente no, o sea, veo de todo, ¿eh? ¿Nos recomiendas ver algo en especial? Pues reciente. ¿Reciente o no tan reciente? Se vale de las dos. No, bueno, a ver, híjole, es que al final, como de películas, la única que se viene ahora a la mente es Cinema Paradiso, Ay, que es preciosa. ¿no? Al final es una película hermosa. Como trayectoria de directores, me gusta mucho el cine que mencionamos antes de Hitchcock, obviamente de Kubrick. En caso de películas mexicanas, por ejemplo, me gusta mucho Rojo Amanecer, hoy que es 2 de octubre. Hoy que es 2 de octubre. No se olvide. No sé si ya la vieron, pero es una película muy íntima. La verdad es que está muy bien dirigida, muy bien hecha. También podría ser de mis películas favoritas mexicanas. Obviamente La mujer de Benjamín de Carlos Carrea. Carlos Carrea es un gran director que es de mis directores favoritos, digamos, mexicanos. Y él es un personaje en sí mismo. Sí. Y bueno, obviamente los que están, que todo el mundo siempre dice, ¿no? Los tres, Iñárritu, Cuarón y... Pero también tienen cosas muy interesantes, películas muy interesantes. Y bueno, eso, es que veo todo, realmente no. Pero ya nos diste buenas referencias. Sí, porque varias, si no han varias visto alguna que agregar. de estos directores o alguna de estas películas, pues tienen tarea. Y digo, tienen una tarea muy próxima, por cierto. Manolo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un gusto. No, gracias a ustedes por preguntarme, por escucharme y por el tiempo. No, Muchas gracias por acompañarnos. ¿Hay redes tuyas o algún lugar donde seguirte a ti en particular o redes que nos recomiendes? Obviamente las de Videocine para Desastre en Familia. Sí, no, bueno, al final, tal cual, o sea, para seguirme a mí, no, la verdad es que no subo mucho lo que hago. Tal cual lo que dijiste. O sea, seguir las redes de Videocine o de los mismos cines, ¿no? Cinépolis, Cinemex también tienen ahí bastante... está muy padre todo el contenido que hacen. Y bueno, lo que los invito es a que sigan yendo al cine. Sigan conviviendo. Sigan conviviendo. Regálanos una última invitación para ver Desastre en Familia, por favor. Bueno, por favor, como ya se dijo, no se pierdan Desastre en Familia. Ya está en cines. No la dejen de ver. De verdad, les garantizo que se van a divertir. Van a pasar un muy buen rato. Y si van con su papá o con su mamá o con su hijo, hija, abuela, abuelita, creo que se van a divertir más porque van a encontrar muchas similitudes con la vida misma. Muchas gracias, Manolo. Rex, muchas gracias. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te encontramos a ti? Tú tienes además otro programa aquí. Sí, yo tengo otro programa aquí en Blue Media. Lo pueden encontrar Beyond the Screen, un programa de cine justamente y series. Y me pueden encontrar en redes sociales como Rex the Fangirl. Perfecto. No se pierdan todo el contenido de Rex, que es buenísimo. No se pierdan todo el contenido de Blua, desde luego. Déjenos su like, comenten, compartan, suscríbanse a este canal. Yo también los espero en Carlos Amendiola o Carlos Amendiola en Instagram, TikTok y YouTube. Luego les cuento mi triste historia de Facebook, pero esa es otra historia. Y bueno, los esperamos aquí muy pronto. Por favor, repetimos, si su vida es un desastre y si no es un desastre, vayan a ver Desastre en Familia. Y nos vemos muy pronto aquí en una nueva Blua Talk, donde está la inspiración.